Estaba encorvado sobre mi banco de trabajo, masticando una tira de carne seca, cuando Fede golpeó un guión de papel sobre mi teclado como si me estuviera entregando una citación judicial. Recursos Humanos quiere que leas esto antes de la reunión de seguimiento. Palabra por palabra, lo dijo como una orden, pero sonrió como si me estuviera haciendo un favor. No toqué el papel de inmediato, simplemente seguí masticando. Fede era el primo favorito de mi esposa, traído a la compañía hace 2 años después de que su última empresa emergente fracasara. De alguna manera, eso lo convirtió en director interino de operaciones aquí. Su título cambiaba cada 2 meses, pero su descripción de trabajo nunca lo hacía: tomar el crédito. Esquivar la culpa. Hacer ruido. El papel era una disculpa por escrito. Mi disculpa. Lo levanté, hojeé la primera línea y sentí que se me tensaba la mandíbula. Ellos querían. Lo que nadie mencionó, por supuesto, fue que Fede había causado la interrupción del servicio. El viernes por la noche, mientras el resto de nosotros estábamos fuera de servicio, decidió enviar una configuración en vivo directamente a producción durante las horas pico. Sin control de cambios, sin aprobaciones, sin plan de reversión, solo para no tener que estar de guardia para la cena de cumpleaños de su novia. Y explotó, como cualquiera con medio cerebro podría haber predicho. Pero Fede. Pero cuando las cosas se rompían, siempre era mi culpa. Cuando funcionaban, era el liderazgo milagroso de Fede. No discutí. Todavía no. Había sido invisible en este lugar el tiempo suficiente para saber cuando el silencio me compraba más que el ruido. Asentí, doblé el papel por la mitad y lo deslicé en mi mochila. Seguro, le dije. Leámoslo. Fede sonrió con suficiencia como si acabara de ponerle la cola al burro y ganado el premio de la feria. Pero en mi cabeza, algo cambió. Silencioso. No dramático. Como un interruptor apagándose dentro de un panel cerrado. No me iba a tragar esto. No esta vez. Era viernes por la noche cuando decidió enviar cambios no autorizados, utilizando una de las credenciales de administrador inactivas que yo había retirado hacía meses. Una puerta trasera olvidada, enterrada como alguna vieja contraseña de una época que yo había cerrado. No importaba. A Fede no le importaban los protocolos ni los muros de seguridad. Simplemente pasó por encima de ellos como un chico de fraternidad tratando de hackear una rocola, imprudente e insensato, simplemente porque podía. Para cuando salí de la cama, el sistema ya estaba colapsando. A las 2:17 de la madrugada, la interrupción golpeó. Yo estaba tropezando por mi apartamento, medio sobrio, tropezando con cajas de pizza y facturas sin abrir, tratando de encontrar mi teléfono. Todo el sistema estaba caído. 3 regiones. El equilibrio de carga estaba arruinado. El tráfico se estaba desbordando y los tickets de soporte se acumulaban como una pesadilla. No podía llamar a nadie. Diablos, la mitad del equipo ni siquiera estaría despierta hasta dentro de 3 horas. Pero no importaba. No iba a esperar. Me lancé a ello. Remendé las cosas como un mecánico exhausto, ajustando configuraciones, redirigiendo el tráfico y limpiando registros para que el soporte no fuera bombardeado cuando despertaran. Trabajé a través del colapso en trozos, uniendo las cosas como si fuera un rompecabezas sin imagen en la caja. El error de Fede no fue solo un fallo técnico. Fue una bola de demolición, y yo tuve que recoger las piezas. No pedí permiso, no obtuve ninguna aprobación, solo estupidez de código solucionada con fuerza bruta, y mi única opción era arreglarlo. Yo era el único que sabía cómo hacerlo. Las horas se desvanecieron una tras otra, y para cuando presenté mi vago informe de incidente para ganar algo de tiempo, era casi el amanecer. No sentí alivio cuando el sistema volvió a estar en línea. No sentí nada, solo el peso de otro desastre que tenía mi nombre en él. Aunque no fui yo quien lo empezó. El lunes por la mañana, fui invitado a una reunión ejecutiva. Así es como la llamaron. Más bien una inquisición. Fede ya estaba allí, sentado como si fuera el dueño del lugar, bebiendo un batido verde de algún bar de jugos de moda. Parecía que acababa de salir de la cama, con la misma expresión de suficiencia que siempre tenía, como si nada lo tocara realmente. Mientras tanto, la voz del director ejecutivo crepitaba a través de un altavoz desde sabe Dios dónde.
Representantes legales sentados en silencio, observando todo como si fuera solo otro día en la oficina. No hablé al principio. Solo me senté allí escuchando. Fede estaba en su elemento. Empezó a divagar sobre fallos de infraestructura y cómo los sistemas se cayeron porque el equipo de infraestructura no validó los cambios recientes. Las palabras cortaban la habitación como un cuchillo sin filo. No lo dijo directamente, pero estaba claro que me estaba señalando a mí. Apreté la mandíbula tan fuerte que pensé que mis dientes podrían romperse. Todo el asunto era una trampa. Todos estaban involucrados. El inicio de sesión de vanidad de Fede MasterOps, había enviado esa configuración rota en vivo. Era su desastre, su falta de preparación, su incapacidad para entender cómo funcionaban las cosas. Pero aquí estaba jugando a la víctima, y nadie lo cuestionaba. Mantuve la boca cerrada, por ahora, al menos. Lo último que necesitaba era darles la satisfacción de verme retorcerme. No les importaba la verdad. Solo necesitaban a alguien a quien culpar. Y sabía que no iba a ser Fede. No con la forma en que sonreía como si todo el asunto estuviera por debajo de él. Siguió hablando, tejiendo la historia como un profesional. Tenía todas las palabras de moda corporativas dominadas, incluso se las había arreglado para mencionar sinergia al menos 2 veces. No pasó mucho tiempo para que el director ejecutivo y el equipo legal asintieran como si se lo estuvieran creyendo, como si quisieran creérselo. Pero ya no se trataba de la verdad. Nunca lo fue. Se trataba de salvar las apariencias. Ni siquiera me sorprendió cuando terminaron la reunión diciendo, necesitaremos un seguimiento de Gerardo sobre las acciones correctivas. Así de simple. Como si el desastre de todo el fin de semana fuera mi culpa. No respondí. Todavía no. Pero al salir de esa reunión, me di cuenta. No era a mí a quien le estaban tendiendo una trampa. Esto no era solo otro desaire. Esto era el comienzo de algo mucho más grande. Y no iba a dejar que se salieran con la suya. La llamada llegó de recursos humanos al día siguiente. Nos gustaría programar una sincronización rápida contigo. No era una pregunta. Era una directiva. Tampoco perdieron el tiempo. Cuando comenzó la llamada de Zoom, me senté frente a la cámara, con la espalda recta y la expresión plana. Fede ya estaba allí, sentado en su lugar habitual, recostado, desplazándose por su teléfono, con la misma mirada de suficiencia en su rostro como si ya hubiera terminado. Ni siquiera lo miré. Los ejecutivos se unieron, sus rostros en blanco detrás de avatares corporativos y fondos estériles. El director ejecutivo apareció, apenas reconociéndome, pero pude ver el brillo en sus ojos. Estaba esperando que yo recibiera mi castigo. Recogí el guión como habían solicitado y comencé a leer. Lamento las interrupciones recientes y estoy comprometido a mejorar la forma en que trabajamos como equipo. Las palabras eran automáticas, robóticas, pero no me apresuré a decirlas. No se lo puse fácil a nadie para fingir que esto era algo más que una farsa. Leí cada palabra cuidadosamente, asegurándome de sonar lo más sincero posible. Como si estuviera tratando de convencerme a mí mismo más que a nadie. Entonces, cuando terminé, miré directamente a la cámara y la giré solo un poco. Ni siquiera estaba tratando de ser dramático, pero sabía que aterrizaría justo bien. La cámara se movió, mostrando la sala de servidores detrás de mí. Un guardia de seguridad estaba abriendo la puerta para un representante de auditoría externa. Su insignia tintineó contra el metal cuando se hizo a un lado para dejar entrar al auditor. Observé cómo el guardia miraba hacia arriba, como esperando alguna señal de que esto no era lo que parecía. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de Fede vaciló. La voz del director ejecutivo cortó la quietud, pero no me hablaba a mí. Estaba hablando con alguien más en el fondo, probablemente del departamento legal, preguntando si sabían sobre la auditoría. Las palabras quedaron en el aire, sin respuesta. Era un caos, pero era tranquilo, controlado. Los dedos de Fede se congelaron en su teléfono. Podía sentir el pánico en su quietud. No estaba listo para esto. Ninguno de ellos lo estaba. Miré fijamente a la lente de la cámara, observando cómo sus expresiones cambiaban lentamente de la confusión a la comprensión. Luego, sin otra palabra, terminé la llamada.
Sin despedidas, sin disculpas. Que adivinaran qué vendría después. Que le dieran la vuelta como quisieran. No esperé a las repercusiones. Llegaron bastante rápido. Mi teléfono vibró tan pronto como terminó la llamada de Zoom, y vi el mensaje de texto de uno de los administradores de sistemas junior. Dicen que estás bloqueado. Me reí en voz alta. Ni siquiera fue una risa completa, más como un resoplido de incredulidad. Si pensaban que revocar mi acceso iba a arreglar las cosas, estaban muy equivocados. Verifiqué. Mi autenticación de múltiples factores todavía funcionaba. Mi acceso de raíz todavía estaba en su lugar. El sistema no había tocado mis privilegios. No todavía, al menos. Cerré el mensaje y comencé a abrir mi correo electrónico. Efectivamente, había uno del departamento legal. La línea de asunto decía: se necesita aclaración con respecto a la implementación reciente. No lo abrí. No de inmediato. Tenía otras cosas que hacer. Me levanté de mi escritorio e hice la cena porque necesitaba despejar mi mente. Una comida sencilla, nada lujoso. Un poco de pasta sobrante y una cerveza. Mientras comía, repasé todo en mi mente. Tenía la evidencia. Lo había reunido todo. Era una cuestión de qué venía después. Después de la cena, me puse a trabajar. Escarbé en los registros de los últimos 3 meses. Cada implementación no autorizada que Fede había enviado. Cada confirmación rota. No tomó mucho tiempo encontrar el patrón, sus trabajos apresurados, los envíos desesperados a producción sin aprobación, ignorando todos los controles que yo había puesto en su lugar. El puro descuido era exasperante. Lo copié todo en una hoja de cálculo, hashes de confirmación, registros de la red privada virtual, los mensajes de error, todo el desastre. Pero no me detuve ahí. Saqué capturas de pantalla de nuestros registros de chat, aquellos donde Fede había dicho: solo envíalo. Él lo limpiará. Ese fue el último clavo en el ataúd. Esa frase sola era suficiente para clavarlo contra la pared. Luego agregué una sección para negligencia deliberada, describiendo cada instancia en la que había evitado los procesos adecuados. Incluso adjunté el viejo archivo de política en formato de documento portátil que me nombraba como oficial de cumplimiento. Nadie podía afirmar que no lo sabía. Me habían encargado legalmente la supervisión. Si alguien se hubiera preocupado por seguir el protocolo, nada de esto habría sucedido. Adjunté la hoja de cálculo a un correo electrónico, y antes de presionar enviar, escribí una línea corta: ver adjunto. Luego, sin dudarlo, activé la cláusula 42.7. Esta fue la parte divertida. La cláusula 42.7 era una disposición enterrada profundamente en la documentación de cumplimiento. Requería una auditoría si una implementación no autorizada causaba una interrupción del servicio como, digamos, un colapso catastrófico que afectara a múltiples regiones. Tan pronto como la activé, el sistema envió la bandera a nuestra aseguradora. El reloj comenzó a correr, 72 horas. Me recosté y miré la pantalla por un momento, dejando que ese marco de tiempo se asimilara. No tenía ni idea de lo que venía. No había forma de retroceder ahora. La auditoría estaba en marcha y la aseguradora sería notificada. Ya no podían enterrarlo. Solté un suspiro lento y cerré mi computadora portátil. Ahora solo era cuestión de esperar. Estaba a punto de servirme otro café cuando recibí una notificación. Era una señal del nodo de respaldo. El viejo servidor de impresora que había configurado como un centinela silencioso. La cosa había estado archivando silenciosamente todo durante meses. Cada implementación, cada error, cada cambio realizado en producción, todo cuidadosamente almacenado y con marca de tiempo. Revisé el registro, medio esperando más de lo mismo. Pero lo que vi me detuvo en seco. Fede estaba tratando de eliminar los registros del viernes. No era sutil. Claramente estaba apresurado, haciendo clic en las carpetas equivocadas. La desesperación goteaba de cada pulsación de tecla. No sabía que yo tenía copias de seguridad. No sabía que yo había replicado todo. Ese servidor había sido mi pequeña póliza de seguro silenciosa todo el tiempo. Hice clic en el árbol de archivos y tomé el registro.
Ya lo había respaldado, por supuesto, pero este era el momento. No le iba a dar la oportunidad de cubrir sus huellas. Comprimí el archivo de registro, lo renombré evidencia de manipulación y lo envié directamente a nuestro contacto de auditoría sin comentarios. Sin explicaciones, solo los datos sin procesar. Luego me recosté, bebí mi café y observé cómo se movía el sistema. Aún no había terminado. La mecha había sido encendida. Un minuto después, mi Slack estalló. Alguien había filtrado un hilo privado, el que yo esperaba que permaneciera enterrado. Era del director de tecnología, Fede y un representante legal junior. El chat era como una guía práctica sobre cómo encubrir un desastre. No pude evitar leerlo, sintiendo una oscura satisfacción crecer en mi pecho. Fede, solo borra la maldita cosa. Él nunca lo sabrá. Director de tecnología, solo necesitamos enterrar esto y seguir adelante. No es gran cosa. Las palabras dolieron, pero no reaccioné. Todavía no. Podía sentir mi pulso comenzar a acelerarse, la adrenalina aguda en mis venas. Pensaron que me tenían. Pensaron que podían borrar la historia. No perdí el tiempo. Escribí al equipo de auditoría directamente. Sin cortesías, sin formalidades, solo los hechos. Adjunté todo, los registros replicados, la captura de pantalla del chat, los hashes de confirmación, el desglose completo de lo que había sucedido y cómo todo había sido barrido debajo de la alfombra por personas que pensaban que eran intocables. No había necesidad de una firma. No había necesidad de un cortés por favor encuentre adjunto, solo la cruda verdad en blanco y negro. Presioné enviar. Una hora después, el equipo de auditoría de seguros confirmó la recepción. No recibí un seguimiento del departamento legal, pero no necesitaba uno. El caos estaba empezando a burbujear detrás de escena, y prácticamente podía escuchar el pánico al otro lado de la pantalla. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. Simplemente terminé mi café, observando los minutos pasar mientras todo lo que había puesto en marcha tomaba forma. El reloj se estaba agotando y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Ahora, para cuando revisé mi bandeja de entrada a la mañana siguiente, los correos electrónicos internos ya se estaban filtrando. Uno de los administradores de sistemas junior había enviado una nota confirmando que Fede había sido suspendido. La línea de asunto era casual, casi demasiado casual, actualización, cambios en operaciones, pero el contenido era claro. Fede había sido desconectado, su acceso revocado. No más poder para hacer cambios. Una suspensión en toda la compañía era inminente, pero esa no fue la parte que me hizo sonreír. Fue la segunda parte del correo electrónico. El departamento legal todavía está confundido acerca de por qué el acceso de raíz de Gerardo no fue revocado. ¿Alguien puede aclarar? Me recosté, con los ojos medio cerrados, saboreando la ironía. El departamento legal no podía entenderlo porque no siguieron el proceso de salida que yo diseñé. El que escribí, el que requería mi firma antes de que alguien pudiera ser eliminado completamente del sistema. Eps. Casi podía escuchar el pánico y el silencio entre esas líneas. Nadie se había molestado en verificar. Y ahora estaban en modo de control de daños, tratando de salir del agujero que Fede había cavado para ellos. La junta directiva no esperó mucho. Esa tarde, convocaron una reunión de emergencia. La línea de asunto lo dejaba claro, llamada ejecutiva de emergencia. Se requiere atención inmediata. Y por primera vez en años, me copiaron. No fue un accidente. Fue una señal. Inicié sesión en silencio, solo como observador. Mi nombre era una nota al pie en la lista de asistentes, pero estaba allí mirando, escuchando. El director ejecutivo comenzó la llamada, todo negocios como de costumbre. Pero la voz del director financiero cortó el ruido, más suave, pero aún aguda. Murmuró, esa firma era mía, ¿no es así? Y supe entonces que todo estaba a punto de cambiar. La junta se quedó en silencio, y prácticamente podía escuchar los engranajes girando en sus cabezas. Estaban uniendo todas las piezas, la auditoría, los registros de respaldo, el fallo legal, el hecho de que Fede no tenía autoridad para hacer ninguno de los cambios que había enviado. Nadie lo había cuestionado. Le habían permitido atropellar todo sin miramientos.
Y ahora finalmente se estaban dando cuenta de lo que yo había sabido todo el tiempo. Esto nunca fue mi culpa. La revisión del seguro ya estaba activa. El reloj corría. La Junta no lo sabía aún, pero estaban a punto de ser golpeados con una bomba financiera. Si se probaba la negligencia, si se descubría que la compañía había permitido a Fede enviar cambios sin supervisión, se enfrentaban a millones en pérdidas. Intentaron salvar la situación. Lanzaron ideas, planes de control de daños, posibles faltas de comunicación, un posible descuido de recursos humanos. Pero la tensión en la habitación era palpable. No podían arreglar esto. Solo podían retrasar lo inevitable. Me mantuve en silencio. No había necesidad de hablar. Conocían los hechos ahora. Estaban empezando a entender que esto no era algo que pudieran barrer debajo de la alfombra nunca más. Mientras la llamada continuaba, observé. No necesitaba agregar nada. Mi presencia era suficiente. Ya no era el equipo de limpieza. La llamada se alargó, pero yo ya había terminado. Mi respuesta automática de fuera de la oficina había sido enviada horas antes, consulte la carpeta de políticas 42.7. Eso era todo. Eso era todo lo que necesitaban saber. Estaban por su cuenta ahora. Yo había jugado mi papel. Les había dado suficiente cuerda para ahorcarse, y había terminado. No más disculpas. No más arreglar los errores de otras personas. Que lo resolvieran ellos. No esperé a que la Junta decidiera qué venía después. No estaba interesado en su control de daños. Tenían las manos atadas ahora, y estaba a punto de asegurarme de que no pudieran escabullirse. Activé el protocolo de bloqueo desde mi túnel privado. En el momento en que lo hice, cada sesión de administrador en todo el sistema expiró. Cada persona Fede, el director de tecnología, el departamento legal, todos los que habían estado actuando desenfrenadamente detrás de escena vieron su acceso eliminado. La producción estaba completamente bloqueada. No había forma de que nadie pudiera tocarla excepto yo. Me recosté en mi silla y observé cómo se desarrollaba. Al mismo tiempo, al otro lado del edificio, el agente de auditoría externo entró en la sala de servidores. Vi la transmisión en vivo desde la cámara de seguridad, carpeta en mano, etiqueta con nombre visible. El tipo parecía listo para los negocios. Sin vacilaciones. Esto era todo, la auditoría oficial. Nada podía detenerla ahora. Fede, sin embargo, no estaba listo para rendirse. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que hiciera su movimiento. Efectivamente, justo a tiempo, irrumpió en la llamada de la Junta. Su voz resonó fuerte y frenética. Gerardo está exagerando, escupió, tratando de ahogar a todos los demás. Esto fue solo una prueba de configuración. No se hizo daño. No me inmuté. Ni siquiera dudé. Activé mi micrófono, frío y firme. ¿Leíste el protocolo 42.7? Hubo una fuerte inhalación de aire por parte de la Junta. Silencio. Fede se congeló. Todo su cuerpo se tensó al darse cuenta de lo que yo estaba haciendo. Por primera vez, la mirada de suficiencia desapareció de su rostro. No podía salir de esta hablando. No esperé a que respondiera. Recité la lista, cada violación, cada marca de tiempo. Repasé cada instancia en la que había evitado las reglas, ignorado las aprobaciones, enviado implementaciones sin seguir el procedimiento. No lo endulcé. Sin cortesías, solo los hechos. El departamento legal susurró en el fondo, sus palabras demasiado suaves para que alguien más las captara, pero pude escuchar el pánico en su tono, activó el cumplimiento total. Bloqueado. El rostro del director ejecutivo se puso blanco. Observé cómo sus caras caían. La realidad se asimiló. No había vuelta atrás ahora. No podían tergiversar la historia, no podían borrar la evidencia. Todo estaba ahí afuera al descubierto para cualquiera que quisiera ver. Iban a tener que lidiar con las consecuencias, no yo. Me recosté en mi silla, tomé un largo sorbo de agua y miré el reloj. La auditoría había comenzado oficialmente. La cuenta regresiva había empezado. El juego había terminado. Y esta vez,
No era yo quien estaba limpiando su desastre. No me quedé para ver las consecuencias. No necesitaba hacerlo. Cerré mi computadora portátil y me recosté en mi silla, dejando que el silencio llenara el espacio. Abrí una soda, tomando un sorbo lento mientras el caos se agitaba en algún lugar a la distancia. La compañía estaba luchando. Todos tratando de averiguar cómo los habían atrapado con los pantalones abajo. Recursos Humanos trató de contactarme, pero no respondí. Ya no es mi problema. Las comunicaciones internas llegaron casi de inmediato. El nombre de Fede desapareció del organigrama. Ya lo estaban borrando, tratando de actuar como si nunca hubiera existido. Es curioso lo rápido que lo hicieron desaparecer cuando la situación se puso caliente. Pero yo sabía mejor. Había visto la verdad mucho antes de que los registros oficiales pudieran ponerse al día. Luego llegó el correo electrónico del director de tecnología. Corto, al grano. ¿Podemos hablar en privado? No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Lo archivé con un clic. No había arco de redención para ellos. No después de lo que había sucedido. No necesitaba escucharlos rogar por perdón o explicar cómo todo esto podría arreglarse. El sistema se estaba estabilizando, pero no gracias a ellos. Fue porque yo intervine y dejé que se asentara. Podían fingir ser los héroes de su propia historia, pero yo sabía la verdad. Yo fui quien se aseguró de que las cosas no se desmoronaran. Yo fui quien dirigió el espectáculo detrás de escena, moviendo los hilos silenciosamente. A medida que pasaban las horas, comenzó la reunión de emergencia. La llamaron reestructuración de liderazgo. Pero no me engañaron. Sabía lo que realmente era, un último esfuerzo desesperado para evitar perderlo todo. Estarían reorganizando las sillas de cubierta en el Titanic, llamándolo un nuevo comienzo, pero el barco todavía se estaba hundiendo. ¿Y yo? Yo había terminado. Renombré el entorno Gerardo tiene las llaves. Era una pequeña broma solo para mí. Un guiño al hombre que siempre había estado un paso atrás y nunca se dio cuenta de que estaba bloqueado fuera de todo lo que importaba. Nadie lo vería nunca excepto yo. Pero eso fue suficiente. No necesitaba aplausos. No necesitaba que me agradecieran. Tenía los recibos. Toda la prueba que necesitaba estaba cerrada bajo llave en los registros y el sistema. Que le expliquen eso a los auditores. Que intenten cubrir sus huellas. Me recosté en mi silla de nuevo, dejando que el burbujeo de la soda se asentara en mis huesos. Mi trabajo estaba hecho. Estaba fuera del horario laboral ahora. Podían intentar arreglar el desastre, pero era demasiado tarde. Yo ya había ganado.